Entonces, ya después de esa pequeña introducción que tuvimos, hoy vamos a continuar con nuestro tema. Pues vamos a hablar del sistema circulatorio. El sistema circulatorio que incluye hablar de toda la circulación sanguínea y un sistema que está muy anexo al sistema circulatorio, que es el sistema linfático, la circulación de la linfa, y un tejido muy importante que forma estos sistemas que se llama la sangre. Entonces, hoy vamos a hablar de ese conjunto. Como siempre, espero que traten de comprender de la manera más fácil para ustedes los términos nuevos y siempre que se genere la duda, por favor, pues interrumpimos la clase, no importa, y, y las despejamos sin ningún problema, ¿listo? Así como en las últimas participaciones o en las últimas clases que han estado muy activas y preguntan y se interesan por ciertos temas, así nos toca continuar haciéndolo. Todas las áreas de la medicina son chéveres, unas más que otras, y pues uno aprende a cogerle gusto a algunas. Como se dieron cuenta, no, de mi agrado no es la urología, pero pues igual es necesaria. Hace parte del conocimiento. ¿Listo? Entonces, vamos a ubicarnos en nuestra presentación de hoy. Bien. Y a partir de ella vamos a hacer nuestra clase hoy. Bien. Entonces, nuestro sistema circulatorio es nuestro tema de conversación hoy. Y vamos a referirnos a todo lo relacionado con la circulación de la sangre y a todos sus compuestos y a todos sus componentes, y de paso a la circulación de la linfa, sistema linfático. Entonces decimos que desde la antigüedad la sangre ha sido asociada a la vitalidad de un organismo. Y pues en eso tienen mucha razón. La sangre hace parte de la vitalidad de un organismo. Los médicos o el médico y su función en relación al estudio de la sangre. Hay diferentes tipos de prácticas médicas, ¿sí? O de grupos médicos. Los médicos alópatas, ¿se han escuchado hablar de la alopatía? No. La alopatía somos la mayoría de los médicos, los que estudiamos y formulamos medicinas de farmacia, ¿sí? Entonces, estudiamos la enfermedad, todas sus características, sus síntomas, y los tratamientos los aplicamos a base de productos químicos. Entonces, ahí es donde viene el médico que formula el acetaminofén, el ibuprofeno, la cefalexina, ¿sí? La aspirina, la enalapril, la lovastatina. Todos esos medicamentos son productos químicos de farmacia, ¿cierto? Farmacéuticos. Entonces, ese gran grupo de médicos que, que nos dedicamos al manejo de las enfermedades con productos químicos estudiados para esos fines, se denominan médicos alópatas, la medicina alopática. Diferente a la medicina naturista, por ejemplo, ¿cierto? También la conocen y la han escuchado, ¿cierto? La medicina naturista entonces viene a ser la medicina naturista. Ahora sí me llegó el correo de Camila ABC. Bueno, profe, gracias. Bien. La medicina naturista pues se encarga de generar también curas de una enfermedad en base a productos netamente naturales. Entonces, los que estudian todos los productos que se puedan derivar de una planta, de un árbol, de la misma tierra, ¿sí?
y se ha demostrado con el paso de los años que tienen obviamente mucha aceptación porque pueden llegar a tener un porcentaje de efectividad tan bueno como los productos químicos. ¿Cuándo se utilizaban esos mecanismos de terapias alternativas? Pues desde toda la vida, ¿cierto? Porque cuando no había ciencia en relación a la medicina, pues tenían que echar mano de todo lo que se encontraran a su paso para buscarle solución a las enfermedades y a las dolencias, ¿sí? Entonces, el estudio de las medicinas alternativas es un estudio milenario. Ya cuando los científicos empezaron a hacer libros, a estudiar la anatomía, a estudiar qué químicos podrían tener cierta acción sobre algunas enfermedades, pues fue que nació la medicina alópata. ¿Listo? Entonces, la mayoría de los médicos son o somos alópatas. Eso tiene que quedar claro. Para el estudio específico de nuestro sistema circulatorio, perdón, vamos a tener estos tres grupos o tres especialidades médicas. El médico angiólogo es el especialista en tratar las enfermedades que afectan los vasos sanguíneos, las arterias, las venas, los capilares y los linfáticos. Angiólogo. Angiólogo. El médico cardiovascular se especializa en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del corazón y vasos sanguíneos. Y por último, el médico hematólogo. El hematólogo es el especialista en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la sangre, de la médula ósea, el vaso, el sistema linfático, los ganglios y el hígado. ¿Ven? Bien, perfecto. ¿Hasta aquí vamos bien? Ya vamos al día. Entonces, fíjense lo complicado que es que cuando uno tiene una enfermedad vascular, entonces va donde su médico general y el médico tiene que hacer obviamente una revisión inicial. Y el médico general pues tiene que muchas veces derivar esa atención en un especialista. ¿Y en quién se va a apoyar? Dependiendo de la enfermedad, pues tiene que buscar al cardiólogo, al cardiovascular, al angiólogo, al hematólogo, y no todos son iguales. Si la enfermedad es propiamente dicha de la sangre, de algún componente sanguíneo, pues vamos a buscar al hematólogo. Si por el contrario es un problema del corazón, pues necesitamos al cardiólogo o al cardiovascular. ¿Sí? Y si es un problema de los vasos, pues buscamos al angiólogo o al médico vascular periférico, que es especialista en eso. Entonces, la chica que tiene las venas varices y quiere tratárselas, pues no va a buscar al cardiólogo ni al hematólogo, va a buscar al vascular periférico. Bien, perfecto. Entonces, nuestro sistema o aparato circulatorio está formado por dos tipos de circuitos. Los dos están ligados muy íntimamente y se conocen como el sistema cardiovascular, que es por el cual circula la sangre. Esa es la definición, no nos vamos a meter más allá ni a complicar. Cardiovascular, circulación sanguínea, y sistema linfático por el que circula la linfa. Cardiovascular, sangre, linfático, linfa. Y fíjense en las imágenes que están a la derecha de la presentación. El cardiovascular, pues como su nombre lo indica, es cardio de corazón y vascular de vasos. Ese ya lo hemos visto representado en todas las imágenes que hemos visto a lo largo de este curso.
Siempre que hablamos de un sistema específico, tenemos que hablar de su irrigación o de sus arterias y venas, de los vasos que lo componen. Y la distribución tiene que ser por todo el cuerpo. Recuerden que dentro de las funciones específicas de nuestro sistema circulatorio es llevar el oxígeno a todas las células a través de la sangre. Entonces, vamos a tener sistema cardiovascular a lo largo de todo el cuerpo. Y el linfático, fíjense que es muy similar al otro, pero por él circula la linfa. La linfa son sustancias relacionadas con nuestros mecanismos de defensa e inmunidad. Más adelante lo vamos a ver un poco más con mayor profundidad. Funciones. Función del sistema circulatorio. Entonces, una función muy importante es el transporte de alimentos y de oxígeno. En el caso de alimentos, pues nos referimos a los micronutrientes como tal, porque el alimento ingresa por nuestro sistema digestivo, ¿cierto? Y nosotros, una vez está nuestro sistema digestivo, lo convertimos en nutrientes, lo desagregamos y solamente utilizamos lo que a nosotros nos sirve para nuestro beneficio. Entonces van a ser las vitaminas y todos los micronutrientes. Y el oxígeno, todo eso es transportado hacia nuestras células. ¿Por dónde? Por nuestro sistema circulatorio. Aparte de eso, va a recoger todos los desechos metabólicos. Entonces, recoger los desechos metabólicos a través de los riñones formando la orina y a través de los pulmones formando el dióxido de carbono, que es el que nosotros exhalamos en los pulmones. Eso ya lo conocemos muy bien, ¿cierto? Desechos, la orina y el CO2 de los pulmones. Nada nuevo. Mecanismos de defensa del organismo. Claro, por nuestra sangre nosotros tenemos las células que son las encargadas de defender nuestro cuerpo. O sea que tiene una función de defensa bien importante. Regulación de la temperatura. Entonces, nuestra sangre tiene una temperatura promedio que al ser transportada por los vasos sanguíneos van a mantener el cuerpo caliente. Esa circulación hace que nuestro cuerpo también se mantenga caliente, hace parte de la termorregulación. Bien, continuemos. ¿Ya tomaste algo, Dayana? Dime. Mi mamá me hizo una agüita de apio, creo. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Bueno. Cualquier cosa preguntas, no hay problema. ¿Listo? Bueno. El cuerpo humano se compone de varios sistemas, eso ya lo sabemos, y cada uno de ellos pues tiene una función específica. Eso también ya lo sabemos, ¿cierto? Lo hemos visto y ya sabemos que cada sistema del cuerpo tiene una función específica. Todos los sistemas están relacionados entre sí, claramente, porque todos hacen parte de un equilibrio de un ser vivo o de un organismo como es el cuerpo humano. Y esa comunicación entre los sistemas pues se va a dar a través de la sangre y del sistema nervioso. ¿Por qué la sangre? Porque la sangre tiene que ver con todos los demás sistemas. A todos los sistemas la sangre va a llegar. Y nuestro sistema nervioso, según el curso que nosotros vimos, también tiene que ver con todas las funciones del organismo, ¿cierto? Entonces, todos los demás sistemas están relacionados entre sí y se comunican a través de la sangre y del sistema nervioso. ¿Ya? Si nosotros hablamos del sistema urinario, por ejemplo, es un sistema independiente.
pero tiene que ver con el sistema circulatorio y con el sistema nervioso. Los pulmones funcionan como el sistema respiratorio, pero tiene que ver con la sangre y con nuestro sistema nervioso. Todo en el cuerpo se equilibra a través de la sangre y el sistema nervioso. Bien. Ustedes me dicen si quieren tomar nota de todo o si pues vamos adelantando. Igual recuerden que tanto la clase como la presentación, todo queda en la plataforma, pero pues igual no les estoy diciendo que no tomen nota ahora. Tomen nota de lo básico. Si el texto está muy largo, entonces yo simplemente les doy como los puntos claves. La circulación, su función es hacer circular la sangre por todo el cuerpo. Como su nombre lo indica, la circulación hace referencia a eso, a circular. ¿Qué? Pues sangre. Ese sistema circulatorio está conformado por la sangre como tal, que acá lo representamos con una gota, nuestro sistema o bomba de eyección de esa sangre, que es el corazón, que es ese órgano de bombeo, las venas, las arterias y los capilares. Tampoco es nada nuevo decir que nosotros siempre hemos, o en la anatomía humana, la representación de las venas o el sistema venoso se hace a través del color azul, ¿cierto? Y de las arterias con el color rojo. Eso ya lo hemos escuchado y ya lo hemos visto, ¿cierto, Juliana? Bien. Ok. Perfecto. Entonces, seguimos. ¿Qué es la sangre? Es un líquido vital. Transporta nutrientes esenciales y el oxígeno. Eso es como lo más importante, el oxígeno y los nutrientes esenciales. ¿Hacia dónde? Hacia la totalidad de los tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Si algún órgano o algún tejido se queda sin la llegada de la sangre, pues se va a quedar sin esos nutrientes esenciales y sin ese oxígeno y va a estar en problemas. Las personas tienen aproximadamente de 5 a 7 litros de sangre. La sangre está formada por células, eritrocitos, leucocitos, plaquetas y también por una sustancia líquida llamada el plasma. La sangre circula por los vasos capilares, venas y arterias. Su color es rojo, obviamente. Y ese color rojo es debido al pigmento que nos genera la hemoglobina, que está contenida en los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, los eritrocitos. Entonces, ese color rojo es debido a la presencia de un pigmento propio de una fracción que se llama la hemoglobina, y esa hemoglobina está contenida en los glóbulos rojos, o también llamados eritrocitos. Entonces, fíjense que 5 a 7 litros de sangre es lo que circula por nuestro cuerpo. Es muy importante. Cuando se disminuye esa volemia o esa cantidad de litros de sangre es cuando entramos en riesgo, ¿sí? Bien. ¿Continuamos? Continuamos. Entonces, la sangre actúa como un vehículo para transportar oxígeno, nutrientes, desechos celulares, hormonas y
minerales. Oxígeno, nutrientes, desechos celulares, hormonas y minerales. Todo esto lo transportamos nosotros por la sangre. Entonces la sangre es el vehículo que transporta todas estas cosas. Y en cada lado pues va a dejar parte de ellas. ¿A dónde va a llevar los desechos celulares, por ejemplo? ¿Quién me dice? ¿Hacia las células? No. ¿A dónde las va a llevar? Si son sustancias de desecho, ¿para dónde irán? Pues a ser eliminadas, ¿cierto? ¿Y cuáles son los sistemas de eliminación de desechos o sistemas excretores? ¿Quién me lo dice? ¿Quién dijo yo? ¿Por dónde eliminamos nosotros lo que no nos sirve en el cuerpo? Por el sistema digestivo, profe. El sistema digestivo hace parte del sistema de desechos o excretor. Muy bien, pero no es el único ni el más importante. ¿Cuáles son los más importantes? ¿Cómo era la pregunta, profe? La pregunta es, nuestra sangre sirve como vehículo para transportar todo esto. El oxígeno, que es necesario para las células, los nutrientes que son necesarios para el crecimiento celular y de tejidos, las hormonas para hacer muchas actividades también en el organismo y los minerales para formar y fundir los huesos, por ejemplo. Pero también lleva a la sangre desechos celulares. Esos desechos celulares no nos sirven a nosotros, nosotros tenemos que eliminarlos. Entonces, necesitamos ciertos mecanismos para eliminación de desechos celulares. ¿Cuáles son los sistemas que eliminan los desechos celulares y a través de qué producto? ¿Los riñones, profe, por la orina? Muy bien, los riñones por la orina. Entonces, nuestro sistema renal o urinario es uno de los sistemas hechos para esto, para que la sangre llegue hasta allá y filtre lo que nos sirve y lo que no nos sirve se elimine por la orina. ¿Listo? ¿Cuál es otro sistema para eliminar? Entonces ya Juliet nos ha dicho que los riñones y el sistema digestivo, o sea, a través de la orina y a través de las heces fecales vamos a eliminar cosas o sustancias de desecho. ¿Cuál es la otra por donde nosotros eliminamos? Pues por la respiración. Recuerden que nosotros respiramos el oxígeno, pero eliminamos el dióxido de carbono que tampoco nos sirve. ¿Cuál es la otra? La sudoración. A través del sudor nosotros también eliminamos sustancias de desecho. Bien, no nos vamos a detener acá. Era como para que participaran un poquito. Bien. Composición de la sangre. La sangre tiene 45% células, 55% plasma y suero. ¿Listo? 45% células, 55% plasma y suero. ¿Cuáles son las células de la sangre? Estas tres. No vayan a buscar más. Estas tres. No se vayan a rayar la cabeza. Estas tres son los grupos celulares. Los grupos celulares. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con estos grupos celulares? ¿Qué es lo que pasa con estos grupos celulares? Sencillo. Los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno. ¿Sí? Entonces aquí vamos a escribirle al frente de los glóbulos rojos las células, los glóbulos rojos también se llaman eritrocitos. Entonces, si a ustedes les hablan de eritrocitos,
Les están hablando de glóbulos rojos. ¿Ya? Los glóbulos blancos en medicina se llaman también leucocitos. Glóbulos rojos, eritrocitos, glóbulos blancos, leucocitos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que estos glóbulos blancos van a tener unas subdivisiones. ¿Listo? Entonces, esas subdivisiones entonces, estos leucocitos, perdón el pulso, estos leucocitos van a estar formados por unos grupos celulares. ¿Cuáles son esos grupos celulares? Los neutrófilos, los linfocitos, los eosinófilos, los basófilos y los monocitos. Aquí ya se nos rayó un poquito la cabeza, ¿cierto? Entonces, este grupo, entonces, que les mencioné acá, este grupo que les acabo de mencionar, en su conjunto, vamos a ver aquí, son células de los glóbulos blancos. Glóbulos blancos, estos de aquí. Bien. ¿Qué pasa con los glóbulos blancos? La reunión de todos los glóbulos blancos se llaman leucocitos. Eso tiene que quedar claro. La reunión de todos ellos son leucocitos. Pero resulta que esos leucocitos tienen a su vez unos subgrupos. Estas también son células de glóbulos blancos. ¿Sí? Lo que pasa es que son células que cada una tiene una función específica. Y no nos vayamos a confundir. Los neutrófilos tienen una función específica, los linfocitos, todos viven patrullando por el cuerpo. ¿Listo? Pero son importantes porque ustedes han escuchado que hay un examen que piden mucho los médicos y que se llama un cuadro hemático. ¿Cierto? El cuadro hemático lo que nos va a leer es la composición de la sangre. Nos muestra los glóbulos rojos, nos dice si tenemos anemia o no, y si están aumentados o disminuidos. Nos va a decir los glóbulos blancos, si están aumentados, disminuidos o normales. Y además nos dice cómo se encuentran sus subgrupos. Cuántos neutrófilos hay, cuántos linfocitos, cuántos eosinófilos, cuántos basófilos. ¿Y por qué es importante esto para un médico? Porque si de pronto ustedes tienen un aumento de leucocitos, entonces nosotros decimos aquí puede haber una infección. ¿Listo? Entonces ya sabemos que hay una infección porque los leucocitos están aumentados en número. Pero entonces revisamos los subgrupos. En el predominio de estos se aumentaron los neutrófilos, entonces el médico va a decir que es una infección bacteriana o inflamatoria. Pero si los que están aumentados son los linfocitos, entonces el médico va a decir que es una infección viral. Pero si los que están aumentados son los eosinófilos, el médico va a decir que lo que tiene es una alergia. ¿Ven la importancia de conocer las cantidades y los porcentajes normales de esta agrupación de células de defensa? Es porque nosotros a partir de ellas podemos hacernos una idea
de que puede tener un paciente. ¿Listo? ¿Apuntaron los subgrupos? Bueno. Y por último, las plaquetas. Las plaquetas no son menos importantes, son las células que van a detener los sangrados. Bien. Bueno. Como les dije, los glóbulos rojos también son llamados eritrocitos. Su cantidad varía entre hombres y mujeres. Se considera normal entre los hombres que es de un promedio de 5 millones de milímetros por cubo al cubo, y en las mujeres de 4.500.000. Los recién nacidos son personas con mayor número de glóbulos rojos, con más de 5 millones al nacer. Esto no es necesario que anoten los números, cuántos tienen los hombres, las mujeres, esto es más informativo. Lo de su función sí es importante que lo sepan, aunque ustedes ya lo apuntaron en las funciones. Transportar el oxígeno desde los pulmones a las células e intercambiar el dióxido de carbono, ¿sí?, para ser eliminado por los pulmones. ¿Dónde se forman los glóbulos rojos? En la médula. ¿En cuál médula? ¿Quién me dice? Espina. No. ¿Quién dijo yo? Ni idea. ¿Dónde se forman los glóbulos rojos? En la médula ósea. Acuérdense que en los huesos nosotros tenemos una médula y en esa médula se forman las células de la sangre. Las células de la sangre se forman a través, yo les expliqué cuando hablábamos de la osteología y de los huesos, que había a su interior o en su interior una médula ósea que producía una célula única que se llamaba una célula madre. Y esa célula madre se iba a diferenciar y se iba a convertir o bien fuera en un glóbulo rojo, en un glóbulo blanco o en una plaqueta. ¿Se acuerdan? Entonces es muy importante ese dato. Los glóbulos blancos. Vayan tomando este texto, regálenme un segundito, ya vuelvo con ustedes, por favor. ¿Listo? ¿Estuviste en ese evento? No hay que repetirlo, ¿va? Bien, entonces los glóbulos blancos o también llamados leucocitos, como ya lo habíamos mencionado, ellos también se originan en la médula ósea. ¿Listo? Y algunos en el tejido linfático. Esos glóbulos blancos se encuentran en todo el organismo, incluyendo la sangre y el tejido linfóide. ¿Cuál es su función? Dar respuesta inmunitaria, intervenir en la defensa del organismo
en contra de sustancias extrañas o agentes infecciosos. Entonces hacen parte de la línea de defensa de nuestro cuerpo. ¿Listo? Pues cuando yo les pregunté cuáles son las células que nos defienden a nosotros, en su conjunto son los glóbulos blancos. Bien. Seguimos. ¿Sí? ¿Seguimos? Entonces recuerden que esas células o glóbulos blancos se van a dividir en unos subgrupos. Esto es un poquito cansón, por lo que además de ser un poco extenso, es nuevo para ustedes. ¿Listo? Pero igual, no se me pierdan mucho el tema. Me dicen, por favor, si ya en algún punto de la clase se pierde, que no es la idea. Entonces yo les enumeré ahorita al lado de los leucocitos los subgrupos de células que hacen parte de los leucocitos o de los glóbulos blancos. Entonces aquí los organizaron, no en el mismo orden que yo se los di, pero pues estos están ahí. Los monocitos, por ejemplo, aquí los enumeraron como de primeros, son un tipo de glóbulo blanco. Ellos se generan también en la médula ósea y viajan por la sangre para luego emigrar a diferentes tejidos, como el hígado, el vaso, los pulmones, ganglios linfáticos y huesos. Su principal función es la de fagocitar, es decir, comerse a diferentes microorganismos o restos celulares. ¿Listo? ¿Queda claro el concepto de fagocitar? ¿Sí? Fagocitar. Bien. Entonces, ese concepto de fagocitosis es muy importante y tiene que ver con comerse a otros organismos o microorganismos o restos celulares. ¿Dónde habíamos visto ese término de fagocitar? ¿Quién me recuerda? ¿No recuerdan? ¿Pero le suena o no le suena? Claro, sí, le suena porque ya está. Bueno, aparte de eso, pues la fagocitosis la vimos nosotros que les mandé el videito del Pac-Man comiéndose a un coronavirus, o al contrario, algo así. Y eso lo vimos en el sistema nervioso cuando decíamos que una de las células glía hacía las veces de fagocitar, que si no estoy mal eran los oligodendrocitos, pero no me voy a volver hasta allá porque las explico más. Los neutrófilos y los eosinófilos también hacen parte de esas células de glóbulos blancos. Los neutrófilos son el más común de los leucocitos o glóbulos blancos. Defienden el cuerpo de bacterias y los hongos y son el primer tipo de célula inmune que responde y llega al sitio de la infección. Entonces, cuando uno se corta un dedo y se le inflama y se infecta, los primeros que llegan a defendernos son los neutrófilos. ¿Listo? Es el primer grupo de glóbulos blancos que aparece allá. También son fagocíticos, o sea, también se comen a los microorganismos, lo que significa que pueden ingerir otras células, comen bacterias y comen hongos. Muy comunes, muy importantes. Los eosinófilos es un leucocito pequeño, derivado de la médula ósea, que tiene una vida media de circulación sanguínea de 3 a 4 días antes de migrar a tejidos en donde permanecen durante varios días. Ellos comen parásitos, también son las células inflamatorias predominantes durante la reacción alérgica. Entonces, cuando ellos se aumentan es que generalmente predominan reacciones alérgicas. ¿Listo? Pero también fagocitan parásitos. Siguiente. Los basófilos conforman el tipo de leucocito menos abundante de la sangre.
Los basófilos son responsables del inicio de la respuesta alérgica al liberar la histamina. Entonces, tanto los eosinófilos como los basófilos tienen que ver con alergias. ¿Listo? Con alergias. Y por último, de ese grupo de leucocitos están los linfocitos. Son los más comunes en el sistema linfático. O aparecen más en el sistema linfático que en el torrente sanguíneo. Ellos incluyen células B y células T. Son anticuerpos capaces de unir, bloquear y promover la destrucción de los patógenos. Liberan anticuerpos y cooperan en la activación de linfocitos T y células T, que son los responsables de coordinar la respuesta inmune. ¿Por qué son importantes estos? Estos son los que se van a ver involucrados y se van a ver afectados en los pacientes que tienen inmunodeficiencia humana o VIH, o SIDA más bien. ¿Listo? Los linfocitos B y los linfocitos T, los TCD4 y los TCD8. Bien. Son células de defensa. Macrófagos. La función principal de un macrófago es fagocitar todos los cuerpos extraños que se introducen en el organismo como bacterias y sustancias de desecho de tejidos. Los macrófagos son fagocitos. Los fagocitos, ya lo dijimos, son células presentes en sangre y en otros tejidos animales capaces de captar microorganismos y restos celulares. ¿Qué es una fagocitosis? Comer, comer y comer. Microorganismos y desechos celulares. Entonces, la fagocitosis, junto con los neutrófilos y los monocitos que abandonan el torrente sanguíneo, se encargan de remover células muertas. Entonces, fíjense que ese grupo grande de leucocitos tiene una función bien específica de defensa. No hacen otra cosa sino defender nuestro cuerpo. Y para defender nuestro cuerpo, lo que tiene es un ejército de células. Entonces, así como en un ejército normal que tenemos nosotros ciertos rangos y ciertas funciones, entonces va a estar el soldado raso, va a estar el sargento, el subteniente, el cabo y demás. Aquí pasa lo mismo. Tenemos el macrófago, el linfocito, el neutrófilo, el basófilo, el eosinófilo y el monocito. Son células, cada una con una función específica a la hora de atacar. ¿Listo? Más o menos. Los leucocitos no son destruidos por ningún órgano en particular. Algunos son destruidos por las bacterias y otros atraviesan la mucosa del aparato digestivo o a la del urinario, siendo eliminados hacia el exterior con las heces o con la orina. La vida media de un glóbulo blanco es corta, entre 2 y 4 días. ¿Listo? Un glóbulo blanco. El tercer grupo de células de la sangre son las plaquetas. Entonces, ¿quién me dice cuáles son las 3 células sanguíneas? Los glóbulos rojos, Uno glóbulos blancos, y... las plaquetas. Exacto. ¿Cómo se le llama a los glóbulos rojos? Eritrocitos. 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 Muy bien, Dayana. ¿Y cómo se le llama a los glóbulos blancos en su conjunto? Leucocitos. Leuco viene de blanco. Leuco quiere decir blanco. Cuando ustedes vean ese término leuco en algún término médico, quiere decir blanco. Por ejemplo, leucorrea. ¿Qué es una leucorrea? Es una secreción blanquecina. ¿Ya? Leucocito es una célula blanca o glóbulo blanco. Recuerden que cito es célula. ¿Listo? Eritrocito es célula roja. ¿Ya? Bien. Las plaquetas también se llaman trombocitos, o sea, son células que forman
trombos. ¿Listo? Trombocitos o plaquetas es lo mismo. Esa es la definición. Plaquetas o trombocitos. Son células sanguíneas y su función principal es formar trombos o coágulos de sangre que nos ayuden a sanar las heridas y prevenir el sangrado. Ellos también duran entre 8 y 12 días, es una vida corta, y se producen ¿en dónde? En la médula ósea. Entonces fíjense la importancia de la médula ósea. La cantidad normal de plaquetas en la sangre es de 150.000 a 400.000 por microlitro de sangre. Por debajo de 150 hay una plaquetopenia o disminución. ¿Listo? Es cuando hay riesgo de sangrados. Yo les comenté cuando estábamos hablando en algún momento de eso, que les había dicho que había un paciente con las plaquetas bajas y pues que las plaquetas se consiguen en bolsas en el banco de sangre para ser suministradas, pero que su religión no se lo permitía, ¿se acuerdan? Eso. Entonces, grave, porque le sangra algo y hasta ahí fue. No tiene con qué parar un sangrado. Bien. Entonces, esas plaquetas, que son células encargadas del proceso de regeneración, les gusta trabajar en equipo cuando tenemos lesiones. Por ejemplo, cuando te cortas o te golpeas, se unen como ladrillos para formar una pared en las venas o en las arterias de nuestro cuerpo para evitar que siga sangrando. Entonces aquí está una imagen que les puede graficar qué es lo que pasa cuando nos cortamos un dedo. Ellas se unen entre sí y forman una barrera para que tú dejes de sangrar. ¿Listo? Más claro no puede quedar. Esa es la función de los agregadores plaquetarios. Hay un antiagregador plaquetario cuando nosotros tenemos la sangre muy espesa, ¿sí? Porque es que eso también es grave. Si nosotros no nos hemos cortado ni tenemos ninguna herida, pero las plaquetas se les da por agruparse, pues ¿qué se nos va a formar? En una vena, por ejemplo. ¿Un coágulo? Bien, un coágulo o un trombo, ¿cierto? Entonces un trombo es algo que no va a dejar que la sangre fluya de manera normal, porque es un acúmulo de plaquetas ahí. Entonces ahí es donde toca utilizar anticoagulantes para que las personas tengan una sangre más diluida y pueda pasar la sangre de manera normal hacia donde se necesita. ¿Cuáles son los sitios de trombosis profundas más comunes? Las venas. Ustedes han visto trombosis venosas profundas en las venas, por ejemplo. ¿Sí? Pero también pueden ser pulmonares y en otros sitios. ¿Listo? Hay un medicamento que usan mucho ahorita y que se llama la aspirina. ¿Lo han escuchado? Claro, ¿quién no conoce la aspirina? Y si es de Bayer, es bueno. ¿Sí o no? Entonces, la aspirina es un medicamento hecho para que estas plaquetas no se agrupen así como está en la imagen. Entonces, la dosis de mantenimiento es una pastillita de 100 miligramos. Que las EPS, como no tienen para dar la aspirina de Bayer, pues entonces dan el compuesto básico que es la aspirineta, el ácido acetil salicílico de 100 miligramos. Algunos de ustedes tienen de pronto un adulto mayor en casa que sea hipertenso, a ellos les dan losartán, enalapril o astatina y muchas veces aspirina o ácido acetil salicílico, una diaria. Entonces, eso hace parte de los medicamentos para evitar que a esos pacientes que no tienen actividad física frecuente no les vayan a dar trombos. ¿Listo? Pero también es riesgoso. En el caso de una cirugía, le van a sacar una muela, por ejemplo, a alguien, y está tomando aspirina, pues lo ideal es que suspenda por lo menos por 3 días antes de la extracción de la pieza dental el uso de esa aspirina, porque corre el riesgo de que cuando empiece a sangrar por efectos de retirar esa pieza, pues no puedan parar fácilmente el sangrado. ¿Listo?
Bien. ¿Preguntas? ¿Han escuchado hablar del plasma? Ahora se utiliza mucho en estética. ¿Sí? El plasma es un líquido incoloro, que lo ven acá representado en amarillo, formado por agua y sustancias como nutrientes, azúcares, minerales, hormonas, especialmente sales. ¿Listo? Entonces, fíjense todo lo que viene a ser cuando tomamos una muestra de sangre, la llevamos a un tubo de ensayo en un laboratorio clínico y la ponemos en esta posición. La sangre tiende a agruparse así. Entonces, cuando uno va a ver el tubo, lo que encuentra es que en la parte de abajo van a estar todos los glóbulos rojos. Enseguida vamos a encontrar una sustancia blanca, una línea blanca, que van a ser los glóbulos blancos y las plaquetas. Y todo lo demás va a ser un color amarillo, como se ve acá, que no va a ser grasa ni triglicéridos, no. Eso es plasma, que es agua, minerales, nutrientes. Ese plasma lo están utilizando en estética. Entonces alguien se inventó que ese plasma tenía ciertos beneficios a nivel estético y que se podía inyectar en los pacientes. Y entonces a eso le llaman la plasmaféresis y una cantidad de cosas. Bueno, claro, entonces fíjense que sí se pueden aislar una sustancia de la otra. Aquí nomás ya se representa aislada o dividida de acuerdo a sus componentes. Entonces ese plasma, que es la parte líquida de la sangre en el que están sumergidas las células sanguíneas, están sumergidas obviamente al interior de los vasos sanguíneos, porque fíjense que al sacarla y llevarla a un tubo, a un tubito de estos de laboratorio, pues la cosa cambia, ¿no? Se dividen, o sea, se agrupan. Pero en la sangre, pues estas sustancias, glóbulos rojos, blancos y plaquetas van a estar sumergidas en el plasma. ¿Listo? O sea, en los vasos sanguíneos sí viajan todos en un conjunto, pero al sacar la muestra se agrupan. ¿Listo? Los componentes del plasma se forman en diversos órganos, como el hígado, las células endocrinas y el riñón y los vasos linfáticos. ¿Cuáles son células, glándulas endocrinas? Pues el páncreas, ovarios, testículos, todo lo que genere hormonas. El rol principal por el que se identifica el plasma consiste en permitir la coagulación de la sangre, la irrigación de los tejidos del cuerpo, la defensa inmunitaria. O sea, la mayoría de las funciones de nuestra sangre están identificadas en este rol del plasma. ¿Listo? Y para mantener la viscosidad de la sangre. Imagínense si nosotros no tuviéramos plasma, pues nuestras células no andarían o no fluirían por nuestros vasos sanguíneos de la manera que lo hacen. Entonces, todos esos glóbulos blancos, todos esos glóbulos rojos y todas esas plaquetas, si no estuvieran en presencia del plasma, simplemente no podrían circular. ¿Listo? Eso, digamos que en ese orden de ideas, el plasma es muy importante, porque a través de él, todos los compuestos sanguíneos que son sólidos van a poder viajar por la sangre. ¿Listo? No les voy a aprender la pereza a todos ustedes. Estoy cansado, qué pena. Listo. No vayan a bostezar por el reflejo de que yo bostezo, ¿no? Por favor. ¿Listo? Bien. Los grupos de sangre y sus reacciones. Han escuchado hablar de que tenemos grupos sanguíneos, ¿cierto? Y son muy importantes. ¿Por qué? Porque según la agrupación de nuestra sangre, podemos saber a quién le podemos donar y de quién podemos recibir nosotros sangre. Por ejemplo, la mayoría de nosotros somos O positivo, ¿cierto? La mayoría, ese es el universal. Nosotros le podemos donar sangre al AB, al A positivo, al B positivo, al AB positivo y obviamente al O positivo. Y podemos recibir sangre del O positivo y del O negativo. ¿Listo?
Entonces nosotros siendo O positivo solamente podemos recibir O positivo o negativo, nada más. ¿Sí? Complicado el O negativo, porque el O negativo puede donarle a cualquiera. Si yo fuera O negativo, le puedo donar sangre a cualquiera de los otros grupos sanguíneos. Pero resulta que solo puedo recibir de uno negativo. Entonces, jodido porque casi no hay. ¿Listo? Esos, entonces, los grupos sanguíneos son también parte importante del estudio de la sangre. Bien. Ya volví. Siguiente. El corazón. Esto está como largo, ¿no? No, apenas. Todavía nos queda 35 minutos. Vamos bien. El corazón es un órgano súper importante, ¿cierto? Es un órgano situado en la parte central de nuestro tórax. Acá, en el centro de nuestro tórax. Entre los dos pulmones, derecho e izquierdo. Por encima de un músculo que se llama el diafragma, que ya les he dicho que es un músculo que nos divide la cavidad del tórax con la cavidad del abdomen. El corazón tiene un tamaño aproximado de un puño. O sea que si ustedes cierran su mano, ese va a ser el tamaño aproximado de su corazón. ¿Listo? Es el tamaño aproximado de eso. No, sin hacer eso, Alejandro, ¿cómo fue que hizo? Entonces, ese es el tamaño aproximado del corazón. Bien. Es aproximadamente el tamaño de un puño, listo. Puede medir entre unos 12 centímetros de largo, 6 de grosor, 9 de ancho. Bueno, esos son datos adicionales no tan relevantes. Su peso puede ser de 280 a 320 gramos en hombres y en mujeres de 320 a 280, de 230 a 280 gramos. Eso hablando en corazones sanos. Bien. Siguiente. Función del corazón es bombear sangre a todo el cuerpo, aportando oxígeno y nutrientes a los tejidos. ¿Sí? Esa es la función principal de nuestro corazón, bombear la sangre a todo el cuerpo. ¿Qué es lo que lleva la sangre? Oxígeno y nutrientes. Eso no se puede, o mejor dicho, tiene que quedar súper claro y lo hemos repetido insistentemente durante la presentación y otras que hemos tenido donde se menciona. Late más de 100.000 veces al día y actúa como una bomba de más de 7.000 litros de sangre, permitiendo que el oxígeno y los nutrientes puedan llegar a los diferentes órganos y tejidos. ¿Listo? A los diferentes órganos y tejidos. ¿Ya me devuelvo? ¿Ya habían terminado? ¿Sigo? ¿Sí, sigo? Bueno. Entonces, para impulsar la sangre, el corazón se contrae y luego y posteriormente se llena de sangre y lo que provoca su expansión. Este movimiento, denominado latido cardíaco, se repite sucesivamente para hacer circular sangre por nuestro cuerpo. ¿Sí? También tiene dos nombres, la contracción y la relajación del corazón. ¿Cómo son? ¿Cuáles son? ¿Quién me los dice? Entonces, esta imagen, espérate, aquí yo ubico mi cámara. La imagen del puño, ¿no? Si nosotros cerramos el puño es contracción y si lo soltamos es relajación. Cada contracción está sucedida de una relajación. A eso se le denomina, a la contracción se le denomina de una manera y a la relajación de otra. ¿Cuál es? Sistólica y diastólica.
La sístole y la diástole. Muy bien. ¿Quién fue? ¿Juliana? Juliana, sí. Bien. Sístole y diástole. Tilde la primera. Sístole y diástole. Entonces, cuando ustedes les hablen de sístole y diástole, ya saben que son las fuerzas que se ejercen a través de la contracción del corazón y la relajación del mismo, ¿listo? Entonces nosotros en sístole y diástole, ¿qué tomamos? Las tensiones arteriales. En la sístole se hace más fuerza, o lo mismo la sístole va a ser mayor, 120 por ejemplo, y la diástole va a ser menor la fuerza. Voy a poner 80. 120-80, la presión normal de una persona, su presión sanguínea. ¿Listo? Entonces fíjense que hacemos más fuerza al contraer que al relajar. Por eso va a medirse o va a medir siempre más la sístole que la diástole. Siempre las tensiones arteriales se miden en razón a las presiones que ejercen estos mecanismos sobre las arterias y sobre los vasos. ¿Listo? Bien. Este corazón se encuentra recubierto por membranas. Esa membrana externa que recubre el corazón, que acá está representada como en blanco transparente, se llama el pericardio. Es una bolsa que recubre nuestro corazón. Tiene una capa media llamada miocardio. ¿Qué es el miocardio? Todo esto, nuestro músculo del corazón. La carne del corazón es una fibra muscular, es un músculo. Miomúsculo, cardio, corazón. Músculo cardíaco. Y una capa más interna llamada endocardio. ¿Qué es el endocardio? Todas las capas que recubren el interior de las cavidades del corazón. Entonces, pericardio por fuera, miocardio el músculo como tal del corazón y endocardio las capas internas del corazón. No nos vamos a detener en eso, yo lo voy diciendo y ustedes van poniendo cuidado. Si no entienden, me dicen, ¿vale? Entonces, la principal función de estas capas es proteger a este delicado órgano de infecciones y de influencias externas, amortiguando los movimientos que pueden afectar su funcionamiento. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos tener golpes fuertes, traumas, caídas y generalmente esas capas que recubren el corazón nos ayudan a amortiguar esos golpes fuertes o esos movimientos, para que el corazón siga funcionando como si no pasara nada. ¿Listo? Por eso nosotros saltamos y corremos sin que el corazón funcione mal, porque está sostenido y está protegido por esas capas. Una por una rápidamente. El pericardio es la bolsa que puede irse en fibroso o seroso. ¿Por qué? Porque si es una capa, si es una bolsa que recubre algo, entonces va a tener dos caras, ¿cierto? Como cualquier bolsa. La capa interna va a ser la serosa, porque está en comunicación directa con el corazón. Y la capa externa, la fibrosa, es la que está en comunicación con todos los órganos que estén al lado del corazón. ¿Sí queda claro el concepto? ¿Seguro? Lo de las capas del pericardio. Entonces, si yo tengo el corazón acá y lo voy a envolver en una bolsa, pues esa bolsa tiene una superficie externa y una superficie interna. La superficie interna es la que va a estar íntimamente ligada al corazón y la superficie externa pues va a estar ligada a otros órganos que estén a la periferia, ¿ya? Son dos caras. Bien. Esta membrana rodea y protege al corazón, lo mantiene en su posición anatómica normal y aparte le otorga suficiente libertad de movimiento para que su contracción sea rápida y vigorosa. Rápida y vigorosa. Bueno, este es el corazón, si le viéramos el pericardio, acá cortándolo, sobre una imagen real. Bien.
El miocardio, que ya es el músculo como tal, es una masa muscular que se contrae y que se dilata. Él es el encargado de impulsar la sangre por el cuerpo mediante su contracción y está formado por capilares sanguíneos. Chicas, denme otro segundito, discúlpenme la interrupción tan constante. Listo, entonces queda clarísimo que este músculo, dependiendo de su localización, pues va a ser obviamente más grueso, ¿sí? Y en algunas caras del corazón va a ser más delgado. Donde es más grueso es donde va a necesitar mayor fuerza de contracción para poder enviar la mayor cantidad de sangre, ¿sí? Esa es la razón de que en algunas partes ustedes van a ver el músculo cardíaco mucho más ancho que en algunas otras. Y eso pasa más en los ventrículos que en las aurículas. Bien. El endocardio, que es la tercera capa y la más interna, es muy fina y recubre las aurículas y los ventrículos, así como las cavidades del corazón. Es la parte del corazón que está en contacto con la sangre prácticamente y a través de ella como si fuera una esponja que nutre las válvulas del corazón. Esta es la definición de estas capas que se llaman el endocardio. Qué tema tan interesante, ¿cierto? Bien. Siguiente. Bueno, el corazón tiene 4 cavidades, ¿cierto? ¿Sí sabían? 4 cavidades. Tiene 2 aurículas y tiene 2 ventrículos. Las superiores, las cavidades superiores van a ser las aurículas y las cavidades inferiores, que son algo más grandes, son los ventrículos. Entonces, fíjense en este corazón, si nos hacemos una imagen gráfica, en la parte de arriba van a estar las aurículas, izquierda y derecha. Se me perdió aquí. Derecha e izquierda. Y en la parte de abajo vamos a tener los ventrículos, el izquierdo y el derecho. ¿Por qué es tan importante esto? Porque a través de ellos nosotros hacemos el paso de la sangre hacia cada una de las cavidades y hacia el resto del corazón. ¿Listo? Es muy importante esto. Vamos a leerlo, no tomen nota, les voy a leer para que lo entiendan, más bien pongan cuidado. El ventrículo derecho es una de las 4 cavidades del corazón. Aquí lo vamos a ver, ventrículo derecho. ¿Por qué es importante? Porque él recibe la sangre no oxigenada que viene de la aurícula derecha. Entonces aquí en la vena cava superior llega sangre no oxigenada. Y esa sangre no oxigenada va a pasar ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo derecho. ¿Qué va a hacer el ventrículo derecho? Se va a contraer y la va a enviar a la arteria pulmonar. ¿Sí? ¿Por qué a la pulmonar? Porque a través de ella es que se va a ir a oxigenar esa sangre que viene no oxigenada. ¿Ya? Entonces, entre cámara y cámara del corazón van a haber unas puertas que se llaman válvulas. Las válvulas del corazón son muy importantes porque ellas permiten el paso de la sangre en un solo sentido. Digamos, la sangre pasa acá, pero no se puede devolver. Entonces, de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho hay un sentido de flujo sanguíneo, pero no se puede devolver porque esas puertas se cierran con cada latido cardíaco. Cuando el corazón se contrae, pasa la sangre y cuando se relaja, ya no se puede devolver, sino que se manda a otra vía, que es la pulmonar. Más o menos. Muy complicado, ¿no? Listo. El ventrículo izquierdo es la cavidad más grande y fuerte del corazón. Fíjense que sus paredes son un poco más gruesas, ¿sí? Ella
en el ventrículo izquierdo tiene casi una pulgada, que es un poco más de 1 centímetro de grosor. Ella va a impulsar la sangre a la válvula aórtica, hacia el resto del cuerpo, hacia la arteria aorta. Entonces fíjense que aquí sale sangre hacia la aorta. La aorta es la arteria más grande de nuestro cuerpo y ya lleva sangre oxigenada. Ella es la que se va a encargar de distribuir la sangre a todo nuestro cuerpo y a llevarle a todas las células el oxígeno que va por sangre arterial. La sangre oxigenada o sangre arterial. Desde el ventrículo izquierdo. Recibe la sangre de la aurícula izquierda. Entonces, esas válvulas tienen unos nombres. ¿Sí? Se llama la válvula pulmonar, la válvula tricúspide. Profe, si silenció el micrófono. Sí, perdón. Entonces, las 4 válvulas del corazón. Se las voy a colocar acá en texto para que nos queden. Válvulas del corazón. Aórtica, pulmonar, y mitral. Estas son las 4 válvulas del corazón que estarían ubicadas acá. ¿Listo? 1, 2, 3 y 4. La tricúspide, la pulmonar, la aórtica y la mitral. Cuando uno hace el ejercicio de ponerse... Cuando uno hace el ejercicio de ponerse el fonendoscopio, ¿sí? Y va a buscar los puntos que va a escuchar el corazón, pues anatómicamente hablando, hay unos puntos específicos donde uno debe colocar el estetoscopio o el fonendoscopio, ¿sí? Esos puntos están relacionados con estas 4 válvulas del corazón. O sea que las válvulas son importantes porque a través de ellas es que vamos a escuchar. ¿Por qué escuchamos las válvulas y no al corazón directamente? Porque en las válvulas es donde se presentan los soplos. O sea, donde se devuelva sangre, que se supone que no se debe devolver en condiciones normales, se va a sentir un soplo. Entonces eso se escucharía como un todo el tiempo. A eso le llaman un soplo cardíaco. Y es el paso o es el ruido que hace el paso de la sangre cuando se regurgita o se devuelve. ¿Sí? Entonces, claro, a uno le enseñan que esos 4 puntos específicos, son para escuchar las válvulas cardíacas. Entonces uno no escucha el corazón porque si no es poner el fonendo ahí y decir, ay, yo lo escucho que late, o sea, tum, 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 tum. No, porque eso no tiene sentido. Ya sabemos que está latiendo, porque está vivo. Lo que necesitamos es ubicar unos puntos específicos, ¿sí? Para escuchar las válvulas y que no tengamos soplos en el corazón. ¿De acuerdo? ¿Cómo le enseñaban a uno en la época en la que yo estudié, por ejemplo? Que era la época de donde uno se tenía que valer de ciertas memotecnias para aprenderse las cosas, ¿sí? Entonces, era la época de Andrés Pastrana, que fue presidente de Colombia, por ejemplo, ¿sí? Y nosotros para aprendernos esto decíamos que Andrés Pastrana tenía miedo, ¿sí? Andrés Pastrana tiene miedo, a uno se lo enseñaban así. Andrés era aórtica, Pastrana era pulmonar, tiene era tricúspida y miedo era mitral. Y ese es el orden en el que uno tiene que hacer el ejercicio de auscultar las válvulas, ¿sí? Entonces el profesor le preguntaba a uno, ¿cuál es la forma correcta en hacer la valoración de los puntos de auscultación del corazón? Entonces de una vez se le venía a uno en la cabeza del Andrés Pastrana tiene miedo y me decía, aórtico, pulmonar, tricúspido y mitral, listo, bien. No se le olvidaba a uno. Y así lo aplicaba uno en muchas otras estudios de anatomía, utiliza uno esas memotecnias para que no se le olvide. ¿Listo? Bien.
Ya cuando tengamos el fonendo y podamos hacer el ejercicio y les pueda mostrar cuáles son los puntos donde escuchamos cada válvula, las van a escuchar muy bien. Y van a aprender el por qué se colocan en ciertos puntos específicos. ¿Listo? Ok. Bueno, ojalá esta grabación no la vaya a ver Andrés Pastrana. Listo, las válvulas cardíacas. Ya se las dije, tricúspide, pulmonar, ¿sí? Cada una es la comunicación entre una cavidad del corazón con otra, la mitral y la aórtica. Tricúspide y mitral, mitral y aórtica. Entonces simplemente son eso, cámaras que se abren, permiten el paso en un solo sentido y se cierran, y obviamente es un cierre tan hermético que no permite que la sangre se devuelva. ¿Para dónde coge la sangre si esto se cierra? Pues para estas dos arterias o venas. Entonces fíjense que cuando aquí se abre la entrada de aire, estas se cierran, y cuando estas se cierran, estas se abren. Por eso el flujo de la sangre siempre va a ser en una misma dirección, porque cuando va entrando acá, esta se va cerrando, y cuando estas se cierran, estas se abren. ¿Sí? Exactamente. Bueno, cuando hablamos de los vasos sanguíneos, hablamos de venas, arterias y capilares. Las venas, lo hemos dicho ya varias veces, son las que transportan sangre no oxigenada. Llevan sangre desde todos los tejidos del cuerpo hacia el corazón. ¿Sí? Entonces, desde la periferia de nuestros tejidos hasta el corazón vamos a llevar sangre. ¿Por dónde? Por las venas. Y desde el corazón vamos a llevar la sangre oxigenada ¿hacia dónde? Hacia los tejidos. Entonces es la inversa. Las venas recogen la sangre no oxigenada de los tejidos, la llevan al corazón, y el corazón se las devuelve pero con sangre oxigenada. ¿Sí? Son mucho más gruesas que las venas. Listo. Y los capilares, ¿alguien recuerda que los mencionamos alguna vez? Que es donde se termina una arteria y se termina una vena, forman unas redes, y es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Entonces, en los capilares llevan la sangre al interior de los tejidos y unen las arterias con las venas. Entonces, simplemente los sitios más distales del cuerpo, donde una arteria se convierte en una vena o viceversa, donde se reúnen las venas con las arterias. ¿Listo? Bien. Entonces, las arterias, las venas y los capilares. Una arteria es un vaso elástico, membranoso. Se reparten por todo el cuerpo, van transportando la sangre fresca y con oxígeno, ¿cierto? ¿Por qué se transportan? Porque van impulsadas por una fuerza hecha desde el corazón. El corazón solamente es el impulsador, es el que hace esa contracción para que esa sangre vaya todo el tiempo fluyendo y fluyendo y fluyendo. Esta elasticidad permite esa contracción, a la cual se le denomina vasoconstricción. Y una dilatación que se llama vasodilatación, es cuando se relaja el corazón. Soporta presiones de sangre expulsada por los ventrículos cardíacos. Esa es la presión sanguínea que nosotros conocemos como normal, que es la que se puede elevar en los pacientes hipertensos. Es simplemente aumentar la presión al interior de un vaso. Los vasos sanguíneos, como una manguera cualquiera, dependiendo del flujo de sangre, pues va a ser normal, pero si se aumenta la resistencia, pues se van a tensionar. ¿Sí? Si nosotros abrimos una llave suave, pues la manguera va a estar, digamos que todavía, ¿cómo se le puede llamar? En espiral, por ejemplo. Pero si la abrimos con alta presión, la manguera se estira, ¿cierto? Es lo mismo que puede pasar en la sangre. ¿Sí? Si se aumenta la presión interna desde el líquido, las arterias pueden llegar a tensionarse tanto que se pueden romper. Por eso, cuando a una persona se le sube la tensión,
pues lo mejor es que le sangre un vaso de la nariz, o sea que le dé un sangrado nasal, porque por ahí va a tratar de compensar esas presiones, ¿sí? Pero muchas veces no sangra la nariz, sino sangra un vaso del cerebro, y ahí sí la cosa se complica, porque eso ya es una trombosis cerebral hemorrágica, y terminan en cama y dependientes de otros de por vida. La tensión arterial, bueno. Las arterias coronarias, estas son las que producen los infartos cuando se tapan. Si se nos tapa una arteria aquí, por ejemplo, quiere decir, si se nos tapa una arteria, vamos a utilizar este gráfico. Acá, por ejemplo, si aquí se nos da un trombo, ese trombo hace que no vaya a fluir más sangre en ese sentido distal, hacia acá. Y esta parte del corazón se va a morir. ¿Queda claro? Si esta parte del corazón no recibe oxígeno, se muere y a eso se le llama un infarto. Pues esta vaina que está pasando. El mouse no me está ayudando. Entonces acá vamos a tener un infarto del miocardio. Si fuera al contrario, si fuera por acá la lesión, pues esta parte del corazón se va a infartar. Entonces fíjense que el corazón nunca se infarta de manera masiva, o sea, no se va a ver comprometido todo el corazón, sino por partes. ¿Cierto? Vamos a borrar esto. El corazón se va a ver comprometido por partes, ¿sí? Generalmente la mayoría de los infartos cardíacos es eso, que se tapa una arteria en alguna de sus trayectos y la parte donde tendría que seguir el flujo sanguíneo que se ve comprometida hace que esa parte del músculo se muera. Eso es un infarto cardíaco, no es otra cosa. Un infarto no es que me dio y hay que, no. Es una muerte progresiva del músculo del corazón. Hay unos que sí son fulminantes, claro, pero no es este caso. ¿De acuerdo? ¿Están ahí todavía? ¿Sí? ¿Cansadas? Sí, es que este tema es bien complicadito. Vamos a avanzar en las arterias coronarias, son las arterias que irrigan el corazón. Tenemos la arteria coronaria derecha, tenemos la arteria coronaria izquierda, ¿listo? Tenemos la arteria circunfleja que se está acá. Tenemos la arteria descendente anterior, ¿sí? Tenemos la arteria pulmonar, ¿sí? Que es un vaso que lleva la sangre desde el corazón hacia los pulmones. Y es la única arteria que transporta sangre con dióxido de carbono. O sea, toda la sangre oxigenada va por las arterias, yo siempre les he dicho. Pero la única que no lleva sangre oxigenada es la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque se dirige al pulmón precisamente a oxigenar la sangre. ¿Listo? El vaso más grande que tiene nuestro cuerpo es la aorta. Y la aorta es una arteria que sale desde el corazón y a partir de ahí le empiezan a salir ramas hacia la cabeza y hacia el resto del cuerpo. Entonces es el principal conducto de suministro de sangre del organismo. Se ramifica en dos vasos sanguíneos coronarios principales, también denominados arterias, y la función de la aorta es transportar y distribuir sangre rica en oxígeno a todas las arterias del cuerpo. Una lesión sobre la arteria aorta es casi que mortal, ¿sí? Porque imagínense una ruptura por acá. Cada que el corazón bombee, pues la sangre no se va a ir para los tejidos, sino para otro lado. Y a veces hay casos de lesiones como los aneurismas que se pueden encontrar en la aorta. Entonces es bien complicado el tema. Bien. Las venas, por lo contrario, son los sitios donde regresa la sangre del cuerpo sin oxígeno y con desechos hacia el corazón. Las principales arterias son la vena cava y la vena pulmonar. La vena cava y la vena pulmonar.
El sistema cava es el que recoge la sangre de todo el cuerpo y la pulmonar el que recoge la sangre de la circulación menor o de los pulmones. Listo. Vamos a seguir, si no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, la vena cava superior viene la sangre desoxigenada desde la cabeza y la vena cava inferior es la que trae la sangre desde las piernas, el hígado, los riñones, es la que recoge todo el sistema venoso desoxigenado de todas las partes inferiores al corazón. ¿Listo? Y la cava superior recoge toda la sangre de la cabeza que viene sin oxígeno. Las venas pulmonares. Hay dos circulaciones y vamos a hacer referencia solo a eso para no complicarnos, la circulación menor y la circulación mayor. La circulación menor es la que involucra a las venas pulmonares y a la arteria pulmonar. Entonces digamos que es una circulación muy pequeña que se hace entre el corazón y los pulmones. ¿Por qué es importante la circulación menor? Porque en este circuito vamos a recoger sangre oxigenada y no oxigenada para que el corazón la pueda llevar a todo el resto del cuerpo. Por la circulación menor solamente oxigenamos la sangre entre los pulmones y el corazón. Y por la circulación mayor vamos a hacerla entre el corazón y el resto del cuerpo. ¿Listo? Vasos capilares, ya les dije que era la unión entre una arteria y una vena. Fíjense que las venas terminan en redes y las arterias también, y esas uniones se llaman capilares. Ahí es donde se dan los intercambios de oxígeno y dióxido de carbono y otras sustancias de desecho. Las túnicas son las capas. Les había dicho que las contracciones eran sístoles, las dilataciones eran diástoles. Esos son los movimientos del impulso del corazón. También ya lo vimos. Contracción del corazón sístole y dilatación diástole. Las frecuencias cardíacas normales en reposo. Entonces en el recién nacido va entre 80 y 180 latidos por minuto. Al primer año entre 80 y 140, a los 10 años de edad entre 50 y 90, los adolescentes de 50 a 90 y los adultos de 60 a 100. Eso es lo que se considera los rangos normales para los latidos de un corazón normal, ¿cierto? La presión diastólica y sistólica, hacíamos referencia a que lo normal era 120-80, que lo escribí anteriormente, y el aumento de estas presiones es lo que se determina como hipertensión, y la disminución también se determina como hipotensión. Esos son los términos que ustedes deben conocer. Hipertensión arterial es el aumento de las presiones y la hipotensión es la disminución de esas presiones o fuerzas generadas en los vasos de la circulación. Circulación mayor o sistémica y circulación menor o pulmonar. Se los estaba mencionando en una de las imágenes ahorita donde se involucraba el corazón con los pulmones. Entonces es lo mismo. Esa circulación menor es la circulación pulmonar, eso tiene que quedar claro. Solamente se da entre los pulmones y el corazón, ¿listo? Y la otra, circulación mayor, se llama sistémica porque esa sí va a todos los sistemas del cuerpo. Bien. ¿Cuál es la importancia de esa circulación sistémica? Pues que entre el corazón y todos los tejidos va a llevar el oxígeno y va a traer las sustancias de desecho. ¿Y cuál es la importancia de la circulación menor? Pues porque el corazón y los pulmones son los que se van a encargar de oxigenar a todo el resto del organismo. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Está muy difícil? ¿Más o menos? Bueno. Es necesario aclarar que la sangre regresa al corazón por las venas, ya lo hemos dicho. Desde todo el cuerpo por las venas regresa al corazón, regresa. Y sale del corazón por las arterias. Entonces, cuando yo les diga a ustedes arterias y venas, ustedes van a decir, las arterias son las que el corazón utiliza para mandar la sangre desde el corazón hacia todo el cuerpo. Pero una vez llegó a sus tejidos y todo, se va a recoger
y se va a retornar hacia el corazón. Ese retorno se hace por las venas. La salida se hace por las arterias y el retorno se hace por las venas. Bien. Okay. La circulación mayor quiere decir que desde el corazón sale hacia el hígado, ¿sí? Sale hacia las piernas, sale hacia la cabeza, hacia todos lados, sale sangre desde el corazón. En la circulación menor y mayor, lo mismo que ya les he dicho. En la menor, la arteria lleva la sangre a los pulmones y allí hace el intercambio gaseoso. Y en la mayor, la sangre sale desde el ventrículo izquierdo por la arteria aorta a regar todo el cuerpo. Y luego por las venas regresa a la aurícula derecha. Fíjense que en la representación de la diapositiva, con rojo está el fluido de las arterias y con azul el fluido de las venas. Entonces, la sangre arterial va desde la arteria aorta a todo el cuerpo y retorna por las venas hacia la aurícula derecha. Bueno, listo. Vamos a nombrar algunos de los problemas de la sangre, como la disminución de los trombocitos, que es la trombocitopenia, hablando de la coagulación, que ya les había mencionado. Les puse el ejemplo del paciente que no se dejó transfundir. Eso es una disminución de trombocitos. Se llama trombocitopenia, o sea, disminución de plaquetas. Recuerden que plaquetas y trombocitos son lo mismo. Trombos, células trombóticas. La anemia y la leucemia también son muy conocidas. La anemia es debido a que la sangre no está transportando suficiente oxígeno al resto del cuerpo. Es la disminución de esa hemoglobina, muchas veces por pérdidas de sangre excesivas, por sangrados, por hemorragias, más común en mujeres que en hombres. También hay algunos cánceres en la sangre, como la leucemia, es el principal tipo de cáncer de la sangre, donde los glóbulos blancos, que no son los que nos ayudan a combatir infecciones, ellos se ven alterados. Esas células que se forman en la médula ósea se producen anormalmente. Esos glóbulos blancos se forman de manera anormal y pues no van a cumplir su función de defendernos de manera adecuada y terminan generando un cáncer importante. El mieloma múltiple. Los mielomas múltiples es un tipo también de cáncer de la médula ósea, en el que existe una proliferación anormal de células plasmáticas. Entonces ya no se limitan solamente a los glóbulos blancos, sino que adicional los glóbulos rojos y las plaquetas también proliferan de manera desordenada, ¿sí? Y los anticuerpos que nos defienden de infecciones y otras sustancias externas, como los leucocitos, también se ven afectados. Es otro tipo de alteración. Desórdenes eosinofílicos. Bueno, esto lo vamos a dejar aquí porque esto es un poco más complejo en relación a que simplemente son respuestas de nuestro organismo a alergias, a condiciones de la piel, a infecciones por parásitos. Nosotros muchas veces reaccionamos de manera inadecuada en presencia de ciertos alergenos o cosas de esas y hacemos enfermedades eosinófilas. Sí, son un tipo de glóbulo blanco. Los eosinófilos son los que se relacionan con alergias, condiciones de la piel y ese tipo de cosas. El lupus, la arritmia, que son trastornos del ritmo del corazón. Solamente los voy a mencionar para que ustedes los conozcan. El síndrome del corazón roto, la enfermedad coronaria, el endurecimiento de las arterias. Este síndrome del corazón roto es muy común y tiene que ver también con situaciones similares a las emocionales. Bueno, el infarto como tal, los accidentes cerebrovasculares, la flebitis. Ustedes van a tener el tiempo de revisar cada una de estas en la presentación. Bueno, la flebitis es la inflamación de las venas, la muy común, ¿sí? Las tromboflebitis. Puede ser superficial o puede ser profunda. Bueno. Bien, vamos
a dejar esto por acá porque si no nos extendemos mucho en esta clase.